Hola hermanos, espero que todos se encuentren muy bien, que todos se encuentren bendecidos. Antes de empezar, yo le doy gracias a cada uno de ustedes que se toma el tiempo de ver esto y aprender juntos. En esta semana vamos a seguir con la tercera parte de la serie El gozo del ministerio. El tema de hoy se titula El gozo del ministerio a pesar de la muerte, con tal que el Señor sea glorificado. Según el estudio anterior, a Pablo en realidad no le importaba estar encarcelado, no le importaba ser calumniado, ni tampoco le importaba el enfrentar una posible ejecución, con tal de que el Evangelio del Salvador fuera anunciado. Él tenía plena confianza de que a pesar de sus circunstancias que eran muy adversas, que eran muy negativas, la causa del Señor triunfaría. Por ese motivo podía enfrentar todo, y la palabra de Dios nos dice que aún la muerte de ser necesario, sin temor. Esta semana vamos a estudiar los versículos del 19 al 21 de Filipenses 1, y en estos versículos nos van a mostrar 4 cosas en las que Pablo confiaba para no tener miedo aún a la muerte. Él confiaba, número 1, en la voluntad del Señor. 2, la provisión del Espíritu Santo. 3, la esperanza de Cristo. Y 4, el plan de Dios. ¿Cómo es posible mantener el gozo a pesar de todo, hermanos? Pablo nos dice que lo primero que debemos de hacer es tener confianza en la voluntad del Señor, porque sé que esto resultará en mi liberación. Pablo estaba convencido, hermanos, de que el sufrimiento que estaba experimentando, ya sea por los ataques de los incrédulos, ya sea por las prisiones, todo eso, dice, al final resultaría, dice Pablo, en su liberación. Él cita directamente de la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, la respuesta de Job a Zoar. Job le dijo a Zoar, y él mismo será mi salvador. Job 13:16. Job fue un hombre que sufrió mucho y que fue muy quebrantado, pero Job entendía sin equivocación que su terrible sufrimiento no era un castigo de Dios por el pecado. Y Job sabía que al final su Salvador lo iba a liberar. Y al igual que Job, Pablo creía plenamente que Dios lo liberaría algún día. Esto, hermanos, no era algo nuevo en la vida de Pablo. Años atrás, Pablo escribió esta aseveración a los creyentes en Roma. La Biblia dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Y ahora Pablo estaba viviendo en carne propia esta maravillosa verdad, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Volviendo al verso 19, Pablo habló y dijo que él sabía que esto resultaría en su liberación. Entonces, la pregunta es, ¿de qué clase de liberación estaría hablando Pablo? Con respecto a esto, algunos comentan, hermanos, que Pablo tal vez se refería a la liberación del pecado y a la liberación de la muerte por medio de Jesucristo. En este caso, la idea sería de que él estaba confiado en su seguridad eterna, en su seguridad de su salvación. Otros consideran que la liberación a la que Pablo se refería era a la liberación de la prisión, que al final el César pudiera dejar libre a Pablo. Sin embargo, sería válido pensar que la principal liberación de la que Pablo habla no era la ejecución, porque en el versículo 20, Pablo mismo menciona sus expectativas y él dice, o por vida o por muerte. En cualquier caso, Pablo sabía que sus circunstancias eran pasajeras. De alguna manera, o por vida o por muerte, sería liberado de ellas. Hermanos, les invito a que aumentemos nuestra confianza en Dios. Al final, Él sabe lo que hace y al final, o por vida o por muerte, Cristo nos va a liberar.
La segunda cosa en la que Pablo confiaba era en la provisión del Espíritu. Dice la Biblia, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Filipenses 1:19. La palabra suministración que ocupa Pablo está relacionada con la palabra coro. Cuando una ciudad griega, hermanos, iba a celebrar un festival, algo especial, alguien tenía que pagar a los cantantes y a los danzarines. La donación que se pedía tenía que ser una donación muy generosa. Así que esta palabra significa proveer generosa y abundantemente. Pablo no dependía de sus propios y escasos recursos, sino que él dependía de los generosos recursos de Dios, ministrados por el Espíritu Santo. Hermanos, a veces olvidamos que en nuestro ministerio no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros y Él, dice la palabra de Dios, nos suministra. La palabra de Dios, las oraciones de los santos y el poder del Espíritu obran siempre unidos por el bien de los siervos de Dios. Jesús prometió, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14, 16 y 17. El Espíritu Santo es nuestro consolador y lo tenemos todo el tiempo con nosotros, pero no solamente nos consuela. El Espíritu Santo ofrece todos los recursos para cada necesidad del creyente. El Espíritu Santo es en sí nuestro consolador y lo tenemos todo el tiempo con nosotros, pero no solo eso. El Espíritu Santo ofrece todos los recursos para cada necesidad del creyente. Él provee dirección cuando los creyentes no saben qué decir. La Biblia dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en nosotros. Mateo 10, 19 y 20. Estoy seguro que todos hemos experimentado alguna vez esta realidad cuando el Espíritu Santo viene y nos ayuda a hablar su palabra. El Espíritu ayuda a los creyentes también a orar. Si son débiles, la palabra de Dios dice, pues ¿qué? ¿Habemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. El Espíritu también es nuestra fuente de poder. No solamente nos ayuda a orar, no solamente nos ayuda a compartir. La palabra de Dios dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. La provisión del Espíritu Santo es muy generosa y abundante. No dependamos de nuestros propios recursos. Confiemos en el Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Bueno, sigamos con el siguiente punto. Pablo confiaba en la esperanza de Cristo. La Biblia dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Filipenses 1:20. ¿Qué quiere decir o qué es lo que implica la confianza en la esperanza de Cristo? Bueno, la idea implícita es que el anhelo y la esperanza viva de Pablo se fundamentaban en la promesa del Señor y no en las ilusiones del apóstol. Su confianza estaba en lo que Jesús le había prometido a Pablo. Pablo estaba seguro de que a los ojos de Dios nunca sería, dice la Biblia, avergonzado, ni ante el César, ni ante el mundo, ni ante la iglesia, ni ante nadie. Qué poderosa confianza tenemos los hijos de Dios para ejercer nuestro ministerio con fidelidad. Con todo y las dificultades y con todo lo que esto implique, al final
Si somos fieles, hermanos, no seremos avergonzados. Al final vamos a ser recompensados por nuestra fidelidad. Pablo no solo se queda ahí, sino que expresó su gozo supremo al escribir: como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Pablo habla de magnificar a Cristo en su cuerpo. Ahora, algunos podían preguntar: ¿necesita Cristo ser magnificado? Después de todo, ¿cómo puede un ser humano magnificar al Hijo de Dios? Bien, las estrellas son mucho más grandes que un telescopio, hermanos. Y sin embargo, el telescopio las magnifica y las acerca. El cuerpo del creyente tiene que ser, hermanos, como un telescopio, el cual acerca a Cristo a las personas. Nosotros, hermanos, somos aquel medio que Cristo ocupa para que las personas comunes puedan verlo a Él de una forma más grande. Para las personas del mundo, Cristo es nebuloso, no lo pueden ver con claridad. Mas cuando un inconverso observa la vida de un creyente que está viviendo una crisis, que está pasando una enfermedad, que está pasando una circunstancia difícil, un inconverso puede ver a Cristo magnificado en nosotros y lo puede ver con mucha más claridad y lo puede ver también más cercano. Entonces, el telescopio acerca las cosas distantes y el microscopio hace que las cosas pequeñitas se vean grandes. Para una persona que no cree en Cristo, Cristo es pequeño. Cristo no es muy grande. Para esas personas, otras cosas son más grandes. El dinero, la fama, son más importantes para ellos. Mas cuando el inconverso observa al creyente pasar por una crisis, debe de ver cuán grande es Cristo en realidad. El cuerpo del creyente es un lente que hace que un Cristo pequeño para sus ojos, ¿verdad?, se vea como realmente es, grande. Y un Cristo para ellos distante lo pueden ver cerca. Entonces, mientras que un microscopio hace que sus problemas, que son minúsculos, se vean grandes, nosotros como telescopios hacemos que Cristo, que es grande, se vea grande para sus vidas. Nosotros somos como telescopios de la gloria de Dios, hermanos. No somos la gloria de Dios, simplemente las personas la pueden ver a través de nuestras vidas. Vamos a pasar al último punto, mis hermanos. El último punto en el que tenía confianza Pablo era confianza en el plan de Dios, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1, 20, 21. Este versículo estoy seguro que es el favorito de muchos hermanos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo sabía con certeza lo que quería o lo que significaba este versículo para su vida. Pablo no sabía cuál era el plan de Dios para él. Si servirle aquí en la tierra y glorificarle con su vida, con su ministerio, o si el plan de Dios era que él muriese y al final llegara a su presencia. Él no sabía cuál era la realidad, pero él sabía una cosa: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si me mantengo en este cuerpo, seguiré viviendo para Cristo. Y si Cristo permite mi ejecución, para mí es una ganancia. Al fin de cuentas, Dios siempre gana. Su plan, el plan de Dios, se consumaría. Hermanos, si este versículo lo hiciéramos como una prueba para la vida de cada uno de nosotros, ¿cuáles serían las respuestas que diéramos? Pablo dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué es lo que sería más adecuado para tu vida y para mi vida, hermanos? ¿Qué respuesta sería la más adecuada para esta pregunta o para esta declaración? Podría ser: porque para mí el vivir es el dinero
y el morir es dejarlo atrás. Para algunos tal vez podría ser, para mí el vivir es la fama y el morir es ser olvidado. Otros tal vez podrían pensar, porque para mí el vivir es poder y el morir es perderlo todo. Si queremos ser honestos con nosotros mismos, ¿cuál hubiera sido el resultado de la prueba? ¿Qué hubiéramos contestado? Si somos honestos con nosotros mismos, ¿cuál sería la respuesta correcta? Pablo le dijo, hermanos, a los ancianos de Éfeso que lo encontraron en la playa: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24. ¿Se imaginan? Pablo le dijo a estos hombres: no hay nada que estime yo precioso, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Pablo tenía una convicción firme. Pablo sabía que el vivir era Cristo. Poco después también le dijo a unos creyentes en Cesarea que estaban muy angustiados por las profecías del profeta Ágabo, por aquella profecía que decía que Pablo iba a ser arrestado. Y Pablo les contesta de una forma un poquito dura: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Y Pablo dice: porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Hechos 21:13. Qué impresionante respuesta da Pablo. Pablo dice: yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Él le recordó a los creyentes en Roma: ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Romanos 14:7-9. Viviera o muriera, hermanos, el apóstol Pablo podía afirmar las mismas palabras que dirigió a Timoteo pocos años después. Pablo le dijo a su amado Timoteo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4:6-7. De cualquier modo, Pablo sabía que él iba a salir victorioso, y Pablo sabía que Cristo iba a ser glorificado. Pablo entendía muy bien que la riqueza, el poder, la influencia, las posesiones, el prestigio, la posición social, la salud, el éxito profesional o el éxito económico, todo lo demás que pudiera venir, eran cosas pasajeras. Pablo sabía muy bien esto. Muchos reconocen esa verdad. Muchos saben que todo esto es pasajero, pero pocos viven como si fuera cierto. Qué diferente fuera nuestra vida, hermanos, si nosotros viviéramos nuestra vida como Pablo la vivía. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa era la confianza de Pablo. ¿Qué aprendimos hoy de Pablo, hermanos? Aprendimos que él tenía confianza en, número 1, la voluntad del Señor. Número 2, la provisión del Espíritu. Número 3, la esperanza de Cristo. Y número 4, el plan de Dios. ¿Qué fue lo que más te gustó, mi hermano? ¿Qué fue lo que más te llamó de estas 4 cosas? Hasta aquí ha llegado la clase del día de hoy. Fue un placer compartir contigo. Mi versículo favorito de esta tarde fue, sin lugar a dudas, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Espero que esto pueda ser una realidad en mi vida
y espero que también pueda ser una realidad en tu vida, hermanos. Y hermanos, hermanas que me ves, Dios te bendiga, Dios les bendiga, Dios les guarde. Sigamos orando unos por otros. Hermanos, que pasen una linda noche. Dios les bendiga.